La carrera por la gobernación del Atlántico se encuentra, digamos, en su recta final. Tenemos aquí en lavibrante.com el privilegio de contar con una entrevista exclusiva por parte de Raimundo Marenco. Doctor Raimundo, qué placer tenerlo aquí en lavibrante.com. Ahorita detrás de cámara hablando un poquito de cómo funciona el tema de los medios de comunicación en el Atlántico y sentimos que le llama bastante este tema la atención y diversos aspectos en esta área. Doctor, ¿qué lo lleva a tomar la decisión de lanzarse a la candidatura por la gobernación del Atlántico? Santiago, ante todo, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de La Vibrante, pues un cordial saludo. Fundamentalmente, la historia en el país nos ha dado una oportunidad de tener un presidente con quien coincidimos en lo absoluto, en todos sus postulados políticos, ideológicos, programáticos, y ya hay una clase política desgastada en el departamento del Atlántico a la que hay que confrontar, porque indudablemente la sociedad reclama cambios, reclama maneras distintas de atender todas esas estructuras sociales que hoy se encuentran abandonadas. Y pues pensamos que estamos enfrentando precisamente a esa clase política que está en decadencia, que está siendo representada por dos candidatos que presentan más de lo mismo, un continuismo, el señor Varela, el señor Verano. Entonces creemos que con nuestra capacidad, nuestra formación, nuestra experiencia, podemos ofrecerle un mejor destino a todos los sectores del departamento del Atlántico. Doctor Raimundo, muchas veces a la hora de llegar a las personas en el departamento del Atlántico, principalmente, digamos, la capital, Barranquilla, el tema, digamos, del pensamiento colectivo normalmente va relacionado con lo que usted considera o consideramos mucho que son las mismas personas con los mismos, como este amiguerío político que se suele tener aquí en el departamento. ¿Cómo es ese proceso de ser usted un candidato, digamos, distintivo a estas características en el departamento, llegar a las personas? Pues la verdad que no es difícil, porque la gente entiende que efectivamente hay la necesidad de transformar el departamento del Atlántico. Mira lo que está sucediendo con medios como el de ustedes, prácticamente apartados de un acceso a la publicidad estatal, porque todo se concentra en pocas manos, en pocos medios de comunicación, en tanto que estos medios de comunicación como el que ustedes están desarrollando, con el que están avanzando, lo que hacen es estructurar una cultura de sociedad. Sin embargo, lo mismo sucede con la contratación estatal, en manos de pocas manos, valga la redundancia. La concentran en 3, 4 grupos y los demás empresas, industrias, sociedades no tienen acceso a la contratación estatal, y así van rompiendo todo el Estado, van fracturando la cultura. Ustedes, en lugar de estar transmitiendo cultura, me refiero a todos los medios de comunicación, no a este en particular, promueven, son otras cosas. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de abanderar un proyecto revolucionario, en el buen sentido de la expresión, con base en la concientización, en la mentalización de la sociedad, para que efectivamente se involucre en estos procesos y tratar de modificar ese panorama que hoy día pretende perpetuarse en el poder. Tener actualmente, doctor Marenco, afinidad con el gobierno de Gustavo Petro ha permitido que usted llegue de pronto más fácil o con mejor acceso a ese, digamos, aspecto político del departamento, o ha sido completamente esta tarea más difícil por esa afinidad que usted tiene con el gobierno actual? Digamos que hay más garantías desde un punto de vista político e incluso institucional de las entidades del Estado. Pero hay una clase política que incluso pertenece a estos mismos sectores alternativos progresistas, llámense pacto histórico, que están conformados por unos cascarones, una serie de pseudo líderes que prácticamente están tratando de impedir que haya una renovación de cuadros políticos en el departamento del Atlántico, y hoy día vienen desde Bogotá y se venden a otras campañas. Doctor Marenco, precisamente eso, echando cabeza, echando memoria, el tema del senador Ahmed Skaf, que hace parte del pacto histórico. ¿Qué sucede con ese apoyo por parte de él a Varela en vez de a una persona como usted, que hace, digamos, parte de este partido?
Eso no es un problema político, es un problema de estómago, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simple y llanamente, en lugar de pensar por una sociedad, piensan en sus apetitos particulares y personales, y por eso te digo, rompen cualquier posibilidad de que hayan estructuras políticas nuevas, renovadoras, precisamente por el daño que estos pseudo líderes de izquierda le hacen a la sociedad y a estos grupos emergentes del pacto histórico, llámense alternativos, progresistas de izquierda, pero hay que identificar algo: el progresismo no es izquierda, el progresismo es un enfoque de la necesidad de un desarrollo integral de una sociedad. Pueden ser de derecha, pueden ser conservadores, liberales, pero en tanto estos pseudo líderes hagan ese protagonismo, pues estarán tratando siempre de romper el desarrollo de la sociedad, y eso es lo que la sociedad no les perdona y se las está castigando. Hay algo que sucede, digamos, con relación a ese aspecto de lo que de pronto las personas en el departamento consideran que necesitan. ¿Cuáles son de pronto esos cambios que usted considera que realmente necesita el departamento del Atlántico? Bueno, primero, la forma de atender la necesidad social. Segundo, hay un sector campesinado completamente abandonado en condiciones infrahumanas, de miseria. Y paradójico que un sector tan importante para una sociedad, que es la que produce el alimento, sea abandonado y esté de espaldas a un desarrollo. Nosotros, con unas herramientas que ya se han conquistado por parte del gobierno nacional, jurídica, por ejemplo, la dinamización del primer punto de los acuerdos de paz, que nos habla de una reforma agraria, el campesinado reconocido como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, el acuerdo de Escazú, todo eso tiende a lograr una sostenibilidad alimentaria en el departamento del Atlántico. Recordemos que nosotros somos 2.800.000 personas o habitantes, de los cuales 1.100.000 personas viven en condiciones de pobreza y 280.000 personas en condiciones de miseria. Pero cuando yo te hablo miseria, Santiago, eso es da grima, eso es deprimente, eso es infrahumano. Son personas que ni siquiera en sus viviendas tienen un baño, ni tienen una cocina, y viven en unas condiciones pero profundamente lamentables, que en una sociedad medianamente desarrollada no puede tener cabida que un ser humano pueda vivir en esas condiciones. Entonces, todos esos presupuestos que tiene el gobierno nacional, con el que nos identificamos, insisto, desde el punto de vista ideológico, político, programático, hay que traerlos aquí al territorio para que efectivamente podamos hablar de un cambio, porque es que el cambio no se produce en Bogotá. Si no tenemos autoridades afines y propias con las que podamos avanzar en ese sentido, pues no se va a modificar nada en el departamento del Atlántico. Doctor, además del aspecto social, el Atlántico se habla de ser uno de los departamentos en el país que más proyección en crecimiento económico tiene. Desde su punto de vista, ¿considera eso una realidad? ¿Y qué se viene, digamos, si usted llega a la gobernación del Atlántico en ese aspecto? Eso es mentira. Aquí no hay ningún desarrollo económico. Aquí lo que hay es el fortalecimiento de 2, 3 grupitos de contratistas y de familias poderosas en el departamento del Atlántico. Por ejemplo, nosotros, ¿qué proponemos? En procura de lograr productividad y desarrollo empresarial en el departamento del Atlántico, pues tener unos márgenes suficientes de transparencia dentro de los procesos licitatorios de contratación estatal. Actualmente eso no se garantiza. Solamente las licitaciones se las ganan 2, 3 contratistas. Nosotros estamos tratando de aperturar y garantizar la pluralidad de oferentes, y que esos principios de selección objetiva se ajusten fundamentalmente a los parámetros de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007. Entonces, estamos proponiendo un desarrollo real, un desarrollo que involucre el manejo de los cuerpos de agua. Aquí hay una problemática profunda, que es el tema de saneamiento básico. Aquí las alcantarillas ruedan en donde uno menos se imagina por el departamento del Atlántico. Entonces, la ciudad de Barranquilla te pone el 70% del censo electoral en el departamento del Atlántico. El alcalde de Barranquilla, de manera colateral o por un efecto rebote o carambola, te elige al gobernador del departamento del Atlántico y lo arrodilla a sus intereses. Y en ese sentido, el gobernador del departamento del Atlántico no tiene la posibilidad de accionar de ninguna manera, porque está sujeto a cumplir órdenes del alcalde de Barranquilla y de los grupos políticos que
ellos representan. Entonces, nosotros proponemos un desarrollo integral desde el punto de vista productivo en el campo, en los proyectos turísticos, agroturismo, ecoturismo. Y sin embargo, pues vemos que hoy nos muestran aparente desarrollo de la ciudad de Barranquilla refiriéndose al departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla solamente en un sector, porque hay 4 localidades y medias que están abandonadas, así como está abandonado el sector agropecuario en el departamento del Atlántico. Entonces solamente nos muestran el malecón, nos muestran Buenavista y todo eso es lo que están viendo a nivel nacional e internacional, pero hay una realidad social que la ocultan diariamente y por tanto yo me atrevo a afirmar que aquí no hay ningún desarrollo empresarial, no hay ningún desarrollo social. Doctor, no, nos habla usted de necesariamente generar una afinidad con el gobierno nacional para crear, digamos, una continuidad en los temas de progreso, una continuidad en los planes de gobierno y así, digamos, que obviamente si hay divisiones en el país, van a haber diversas dicotomías que no permitan un progreso y sino que van a haber conflicto tras conflicto. Del gobierno nacional pasamos al gobierno departamental. El gobierno departamental viene con la asamblea. ¿Cómo va ese tema, digamos, de esos candidatos en ese aspecto y cómo cree usted que sería esa relación con ese equipo departamental? Bueno, hay que respetar las reglas de la democracia. Ellos tienen una representación de una población que los elige, pero esa población está clamando cambios estructurales. Y esperamos que ellos asuman el reto, asuman ese reto histórico que la vida traza. Pero lo que te decía yo anteriormente, si el alcalde de Barranquilla coloca de rodillas al gobernador del departamento del Atlántico, el gobernador del departamento del Atlántico no tiene la capacidad jurídica de gobernar, que es una cosa distinta a administrar. Y se gobierna con actos de gobierno. Y si hay proyectos que resultan ser necesarios para, por ejemplo, respaldar la actividad de los jóvenes en materia de gratuidad, en materia de auxilio de transporte, o hay la necesidad de transformar ruralmente y agropecuariamente el departamento del Atlántico, o por ejemplo, si no hay una solución definitiva a los temas tarifarios de servicios públicos que prácticamente nos tienen arrodillados en el piso, no tienen la voluntad de hacerlo, pues nosotros vamos a abanderar y a liderar. Por eso te hablo de posiciones revolucionarias, porque es que tenemos que estar acompañados de la gente. ¿Qué sucede? Si salen los jóvenes a protestar, si salen los sectores menos favorecidos a protestar, lo primero que te hacen es neutralizar esa libertad de expresión con las tanquetas, con el SMAT, con gases lacrimógenos. Pero en mi gobierno van a tener que tirarle tanquetas, gases lacrimógenos, y tendrán que darle bolillazos al gobernador porque es el que va a encabezar todas esas marchas. Entonces nosotros nos comprometemos irrestrictamente a que si no tenemos el respaldo de la asamblea, vamos a tener perennemente el respaldo de la población que quiere un cambio. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esa población durante su correría en los diversos municipios del departamento? Pues la verdad, primero que todo, ¿qué municipios ha tenido la oportunidad de visitar y cómo le ha ido en ese proceso? Prácticamente todos los del departamento del Atlántico, pero fundamentalmente en donde está la tragedia y el drama, que es el sur del departamento del Atlántico. Repelón, Campo de la Cruz. Santa Lucía, Manatí, Suán, y estamos ahí avanzando, pero aún uno avanza, pero ve una situación tan dolorosa, tan dramática, que uno se sensibiliza demasiado. Uno no entiende cómo un gobernante ante una realidad en la que están seres humanos prácticamente muriéndose alrededor de situaciones tan valiosas como es tierra fértil, como es agua, puedan permanecer indiferentes y despreciando la vida de los seres humanos y solamente pretendan llegar al poder para enriquecerse o simple y llanamente para sacarle provecho a los grupos que los respaldan económicos y políticos. Entonces uno se sensibiliza demasiado, uno se llena prácticamente de dolor y de valor para enfrentar a esta clase política tradicional a la que hay que derrotar. El poder está en manos de ustedes, de los jóvenes, de la sociedad. Tenemos que despertar, tenemos que reflexionar, tenemos que mentalizarnos de que un estilo de vida, un cambio de vida es posible, pero para eso tiene que levantarse la gente a salir a derrotar a estas clases políticas. Doctor, de manera puntual, propuestas relacionadas con el tema de género, con el tema de, digamos, la juventud, con el tema, más que todo, que tenga relación con esas poblaciones menos favorecidas, digamos, desde su perspectiva de llevar su vida, desde sus géneros, desde su manera, digamos, de ver el mundo.
Mira, en materia de juventud, estuvimos ahora en un foro en la Universidad Reformada. Solamente 3 candidatos fueron. Claudia Patiño, Varela y Marenco. Ahí está el desprecio que tiene el señor Verano por la juventud. En materia de juventud, pues proponemos un desarrollo integral, pero es que ese desarrollo integral debe estar aparejado a oportunidades, pero si tú no tienes procesos productivos, no tienes metas programáticas desde el punto de vista estatal para el fortalecimiento de la producción, del campesinado, del empresario, del ecoturismo, no va a haber oportunidades de empleo. Entonces, si tú frenas ese desarrollo, pues por supuesto que vas a frenar el desarrollo de los jóvenes porque no va a haber oportunidad. Hemos estado avanzando en temas de gratuidad en educación superior, que es un logro que tiene el gobierno nacional. Hemos estado avanzando en propuestas para auxiliar, ofrecer subsidios al transporte. Pero entonces, en otros géneros, ¿qué sucede? Hay que integrarlos a la sociedad, o es que no somos seres humanos, o es que por las venas de una persona de la comunidad LGTBI más Q puede pasar algo distinto a lo que sucede con nosotros, corre la misma sangre, cuando nos morimos los huesos son iguales de blancos, sucede con los géneros, con los negros, con los blancos, con los amarillos, con los azules. Entonces, aquí estamos tratando de proponer una hermandad alrededor de una administración integral. Mire lo que sucede ayer, extraña y paradójicamente, que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia presenta una tutela porque no se siente representado, porque la terna que presentó el presidente de la República para elegir al fiscal general de la Nación está conformada solamente por mujeres. La Constitución política solamente te dice, mira, tienes que colocar una terna al presidente. ¿Cuál es la terna? ¿Cómo se garantiza un género? Entonces hay que meter uno de la comunidad LGBTI y hay que meter mujeres, hay que meter hombres. Es una cuestión completamente absurda y descabellada la que propone este magistrado. Entonces, ¿cuál es la idea? Seres humanos, opciones se respetan. El único derecho absoluto que hay en nuestro país es el derecho a pensar. Y por supuesto, la libertad de el libre desarrollo de la personalidad. Doctor, claramente digamos que en el gobierno actual, digamos que esas diferencias que se ha venido teniendo con los medios de comunicación, usted en su campaña resalta mucho la labor de los medios de comunicación. ¿Cuál, digamos, va a ser esa tarea de Raimundo como gobernador en este aspecto, digamos, el cuarto poder que lo consideran muchos, el quinto poder, que lo consideran algunos? ¿Cómo será su relación y qué proyectos tiene con esto? Mire, ese manejo de, por ejemplo, publicidad en el Departamento del Atlántico es profundamente vicioso y lesivo para la sociedad, en la medida en que concentran las pautas publicitarias solamente en pequeños grupos, igual como sucede con la contratación estatal. Claro que estamos hablando de cómo seccionan la publicidad y las pautas. Cada secretaría departamental maneja sus propias pautas. No, eso hay que concentrarlo para efectivamente distribuir todas las pautas en todos los medios, por ejemplo, en los de ustedes. Aquí no solamente es un principal medio de prensa y un principal medio de radio y un principal medio online. No, a todos hay que apoyarlos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente con los medios de comunicación se construye sociedad. Recuerda que el artículo 20 de la Constitución Política habla que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social. Cuando la Constitución Política habla de responsabilidad social, se refiere a construcción de sociedad, a educarla, a formarla, a instruirla. Pero si nosotros solamente utilizamos los medios de comunicación para vender tragos, para vender tergiversaciones en cuanto a nuestra verdadera identidad cultural, porque ya no nos colocan sino es en el ámbito de una chabacanería. Si nosotros no construimos sociedad a través de los medios de comunicación, pues simple y sencillamente seremos más de lo mismo. Por tanto, durante nuestra administración democratizaremos el acceso a las pautas publicitarias de todos los medios de comunicación en el Departamento del Atlántico, distintas las modalidades, distintas las formas, porque es de la mano de ustedes como podemos culturizar a la sociedad y verdaderamente darle valor al individuo, darle un propósito de desarrollo, y eso no se logra sin el acompañamiento de todos y cada uno de los medios de comunicación.
Doctor Marenco, hablamos, digamos, de un gobierno por su parte que será más meritorio que amiguero. ¿Qué considera usted que tiene para ofrecerle al Departamento del Atlántico? ¿Qué tiene Raimundo Marenco para ofrecerle al Departamento del Atlántico como gobernador desde sus propios méritos y pues abriendo esta puerta para que sea usted mismo el que se dé bombos y platillos y las personas del Atlántico puedan decir, este es mi gobernador? Sueños, esperanzas, pero por sobre todo a todos los habitantes, dignidad, que no las tienen tiradas por el piso. Reivindicación social, oportunidad para las mujeres, sobre todo las mujeres, mancilladas, anuladas, excluidas de un desarrollo social, ultrajadas, prácticamente golpeadas precisamente por esa avalancha de medios de comunicación que enseñan al hombre la irresponsabilidad y la irresponsabilidad aparejada a la inasistencia de la mujer. ¿Y yo por qué me enfoco en la mujer? Santiago, la Constitución política te dice, la familia es el núcleo esencial de la sociedad. De hecho, en la primera constitución que tuvo Colombia, en la de 1800 algo, decía que son ciudadanos colombianos los hombres nacidos. O sea, ni siquiera en la constitución del principio del país se consideraba a las mujeres como nacionales colombianas. Entonces, allá voy ahora. La familia es el núcleo esencial de la sociedad, pero la mujer es el núcleo esencial de la familia. Uno como hombre, uno lo que es un proveedor, uno va y entrega el recurso para el sostenimiento de la familia, pero quien le da el amor, quien le da el soporte y quien estructura una familia es la madre. Tanto así que, bueno, tú y yo somos hijos y sabemos lo que representa la madre dentro de un hogar. Pero entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente, ojalá no se malinterprete por parte de las mujeres toda esta libertad y no se convierta en libertinaje, porque también deben contribuir con ese desarrollo y esa formación de la familia. Pero mire lo que pasaba antes. Prácticamente, y me perdonan la expresión, esto era una sociedad talibana en donde la mujer incluso perdía su identidad y se le colocaba el apellido del esposo. Pero no solamente, sino la preposición de, que significa una preposición de pertenencia. Si yo soy Marenco, entonces mi esposa era de Marenco y ya ella perdió su apellido Luna porque ya dejó de pertenecer a la familia Luna, sino que entró a ser parte de mi propiedad. Incluso no tenían derecho al voto, no tenían derecho alguno. Incluso también no hace muchos años le dieron el derecho a obtener una cédula. Era una propiedad y esto hay que modificarlo. Por eso te digo, integrar en todos los géneros la sociedad. Somos seres humanos con derechos fundamentales, cada uno de ellos. Doctor Marenco, para concluir, una invitación a las personas para que este 29 de octubre asistan a las urnas. Bueno, Raimundo Marenco, barranquillero, abogado, bachiller del Instituto Pestalozzi, de la Universidad del Atlántico, abogado, magíster en Derecho Público, ex magistrado de las salas jurisdiccionales disciplinarias del Atlántico, La Guajira, Cundinamarca. ¿Qué te digo? Dentro de mi hoja de vida, adelantando un doctorado en la Universidad de Salerno. Y aquí me lo recuerdan también, percusionista aficionado también. Entonces, que con nuestra experiencia, pero sobre todo con nuestros principios, nuestras convicciones, ofrecemos una fórmula distinta al Departamento del Atlántico para gobernarlo de cara a la gente, insisto, a la dignificación y a la reivindicación de sectores sociales menos favorecidos y sectores empresariales. Nuestra propuesta no es un discurso de odio, de lucha de clases, de distanciamientos sociales, antes por el contrario, integradora. Y en ese sentido, pues creemos que este 29 de octubre el Departamento del Atlántico tiene una buena opción de representación. Nosotros estamos en el primer lugar del tarjetón a la gobernación del Departamento del Atlántico y ayudémonos todos a edificar un proceso en donde quepamos todos y todos surjamos. Raimundo Marenco, podríamos llamarlo la campaña del RE. Revolución, reivindicación y renovación. Aquí en lavibrante.com, con todos ustedes, Santiago Solórzano y Raimundo Marenco. Muchas gracias, Santiago, muy amable por la invitación, a todos los que nos han escuchado, nos han visto y por sobre todo a La Vibrante, muchos éxitos en sus gestiones y crecimiento sin freno alguno. Avancen, denle duro, porque todo depende del desarrollo de la sociedad, de la voluntad de cada quien. No se dejen amilanar y siempre para adelante.